Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué buena oportunidad para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente de firmísimas convicciones de que es posible salvar, sacar esos jóvenes que están en alto riesgo y llevarlos y convertirlos en buenos ciudadanos para el país. Es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, no hay duda, y costoso. Entonces se necesita que se le apoye a esa institución. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, bueno, eso hay que comentar. Lo de la tragedia que ha pasado en Santo Domingo, en el sector del Piantini. Una imprudencia, porque es que esos productos están etiquetados y dicen todo lo que usted tiene que hacer. No hay un agrónomo en este país, puede ser de escuela agrícola, de las escuelas de nivel intermedio o de las escuelas de las universidades. Siempre los profesores en las clases, cuando esa materia de insecticidas o plaguicidas, y qué sé yo, cuando uno tenía ese pensum para cursar la carrera de ingeniero agrónomo, nosotros, por ejemplo, en la universidad, se hacía, eso era de ley, como se dice, ponerle atención a esas indicaciones, las precauciones, siempre esos productos, esos plaguicidas, vamos a llamarle así, siempre tienen esa carabela
y 2 huesos que cruzan ahí. Porque todos esos productos son unos altamente tóxicos, otros no tan altamente tóxicos, y depende de la parte por millón, se dice, de las trazas que puede resistir el ser humano a la exposición de vapores, de olores fuertes, qué sé yo, de contacto, o de esos que se convierten en gases. Del estado sólido pasan al estado de gas. Y siempre se ha hecho hincapié en esas cosas. Y los fabricantes son muy exigentes también. Y usted tiene que aplicar esos productos con una ropa adecuada, con guantes, con lentes, etc. Pero nosotros los dominicanos y muchos latinoamericanos y muchos pueblos subdesarrollados acostumbramos a no hacerle caso a lo que nos dicen los fabricantes de todos esos productos. Esos son productos sumamente tóxicos y lo tienen que saber lo que lo van a aplicar y dónde los van a aplicar y cómo lo van a aplicar. Eso. De hecho, lo traen las indicaciones, incluso las dosis. Y estos productos, como este Photosyn, que ha creado un problema muy serio a una familia que le ha afectado a una joven madre y a su niña prácticamente recién nacida, han fallecido por esa exposición a los gases del Photosyn. ¿Cómo responde la autoridad? Inmediatamente por impulso, porque así es que actúan los ineptos y los mediocres también. ¿Por qué? Porque los que importan ese producto no son culpables de lo que haya pasado, porque se supone que todo el que va a usar ese producto tiene que seguir las indicaciones que están ahí, todas las indicaciones. No hay un producto químico de uso en la agricultura que no tenga en esa etiqueta, que no tenga las previsiones, las precauciones, tiene toda su información detallada, incluso los principios activos de cada producto de eso, los componentes, etcétera, etcétera. Y el Estado también, como se degrada ese producto, si son biodegradables, si son productos que se cambian el estado de sólido a líquido, de líquido o se evaporan o se infiltran, se quedan muchas veces, las trazas se las retiene el suelo o el producto o el fruto o la flor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en las plantas. Pero estos productos, esos productos son usados muchas veces, o la mayoría de las veces son usados, ese Photosyn, porque estoy hablando por experiencia. Porque fue un producto que nosotros lo usamos muchísimo en INESPRE, cuando INESPRE era una institución respetable. El Photosyn es un producto sumamente tóxico, ese que le afectó a la señora. Y a su esposo y a su otro niño que están también en condiciones críticas aparentemente. O según se ha dicho, no sé, porque uno no conoce en detalle esas cosas. Ese producto lo usamos nosotros mucho en INESPRE. ¿Cómo se usa? Si usted tiene las estivas de arroz, de habichuela, de maíz, etcétera, todos esos sacos que están en estivas bien organizadas, y que incluso se ponen encima de tarimas, se levanta eso. Muchas veces no se ponen las tarimas, pero se ponen sacos o materiales, qué sé yo, plástico en el piso para que el saco no haga contacto con la humedad del suelo y cosas de eso. Pero generalmente son tarimas. Ese producto nosotros lo usamos en INESPRE en bandejas. Las tabletas se vacían en bandejas. Esas bandejas se ponen debajo de las tarimas o dentro al lado de la estiva,
Pero la estiva generalmente, no generalmente, siempre había que cubrirla con un plástico reforzado, una buena manta plástica que cubriera el espacio de la estiva de grano. Entonces se le ponía ahí a esas, o se le pone, yo no sé si lo estarán usando ahí, se le pone bolsas de arena a los bordes de ese plástico para que ese gas no escape, porque esas tabletas, esas pastillas, como se llaman, el Fotosyn, necesitan de una temperatura adecuada que se la da el arropamiento con esa carpa plástica que va a cubrir toda la tarima. Usted le pone las bolsas de arena en los bordes para pisonar ahí. Entonces ese producto comienza con la temperatura. Cuando cambia la temperatura, porque al estar arropado ahí va a haber más calor, entonces esas tabletas comienzan a desprender el producto activo que se degrada, y ya a las 48 horas, creo que 48 a 72 horas, ya eso está degradado. Entonces nosotros quitábamos esos plásticos, se enrollaban y se fumigaba el arroz, porque era una forma fácil de fumigar cantidades enormes de sacos que se aloja el insecto, que es, por ejemplo, yo me acuerdo un insecto muy común en los granos, como el arroz, que se almacena en la habichuela, y entonces ese producto se infiltra como gas, y hasta los roedores que se puedan quedar atrapados en la estiva, porque generalmente andan roedores en los almacenes, también se mueren. Y ese producto nunca intoxicó a nadie en Inespre. ¿Por qué? Porque en Inespre las personas que estaban al frente de eso tenían los conocimientos técnicos. Incluso yo recuerdo a Sócrates Gómez Méndez, que en paz descanse Sócrates, agrónomo, y Sócrates era el encargado de las fumigaciones de todos los almacenes de Inespre. Nunca hubo pero eso se guardaba con celo, la aplicación de ese producto del Fotosyn, que es el mismo Fotosyn de hoy, y hace más de 50 años que estábamos usando esos productos en Inespre. Imagínense, amables telespectadores, el tiempo que se tiene. ¿Cuál fue la respuesta de Agricultura? Suspendida la importación de ese producto. Seguro que no es de uno de ellos, de alguno de los que dirigen Agricultura hoy. Seguro que el producto no es de ellos. Porque si es de uno de esos que andan ahí en Agricultura y que tienen negocio de importación, seguro que no prohíben la entrada de ese producto, porque el problema no es el producto, el problema es quién aplica el producto, quién está utilizando mal el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las autoridades son las que tienen que velar porque las cosas se hagan bien. Pero si vamos a quitar productos que matan, lo vamos a sacar del mercado, vamos a tener que salir de todos los insecticidas o todos los plaguicidas que vienen aquí para la agricultura o para el almacenamiento de granos. Algo muy lamentable, porque eso ha sido muy lamentable, porque el Comején tiene también una forma de usar otros productos que se inyectan, por ejemplo, en el piso, y esos hoyos que usted hace, que se hacen unos hoyos, se perforan en los pisos, paredes o qué sé yo, y entonces usted inyecta un producto que se usa para eso también, para el Comején, pero ese hoyo hay que taparlo bien, para que el producto no salga al aire, al medio ambiente, se quede infiltrado en el suelo o en el piso del apartamento o de la vivienda que usted quiera aplicar ese producto, que se aplica. Generalmente hay que aplicarlo antes de usted construir. Lo ideal es aplicarlo en el suelo antes de usted levantar una casa o un edificio. Pero yo creo que eso ha sido una medida precipitada. Yo no sé quién es que trae ese producto. Seguro que podría protestar por ello, porque usted no puede prohibir que entre ese producto al país, porque es un producto de uso
de mucho uso en el país, ha tenido muchísimo tiempo esos almacenes fiscales, en almacenes de muelles, de puertos, de aeropuertos, se usan esos productos porque es un producto muy efectivo. Yo realmente no sé quién importa ese producto aquí. Ahí está el Fotosyn. Entonces miren, el Ministerio de Agricultura veta la importación de fosfuro de aluminio por alto nivel de toxicidad, pero todos los productos, pero usted trae un herbicida o trae un insecticida para el trigo, para el que fuera, o para un ácaro, y lo va a matar también si usted no toma las medidas, porque ese es el problema. ¿Cómo usan un producto de eso? A mano, como dicen, sin guantes, sin protección de la cara o de la nariz, para usted no tener que aspirar esos olores tan fuertes o las partículas que le puedan caer encima. Todos esos productos son excesivamente tóxicos. Los raticidas también son tóxicos, muy tóxicos. El fosfito de zinc, yo recuerdo que ese era un producto, sulfito o fosfito de zinc, no recuerdo. Era un producto que se usaba también en los almacenes de Inespre, se tenía que usar para controlar los ratones. Pero ese es un producto sumamente peligroso, un producto que se usaba en la Marina. La Armada Dominicana le daba uso a ese producto, no sé cómo, pero lo usábamos en Inespre. Era un producto que mata el ratón al instante. Desde que muerde algo, el cebo, se muere el ratón. Tiene esa dificultad que al matar el ratón, entonces el ratón hiede en el área donde están alimentos, por ejemplo, arroz o granos que están almacenados, guardados. Entonces es muy desagradable que mate el ratón en el mismo sitio donde usted está preservando el alimento. Es muy desagradable. Entonces hubo que cambiar ese producto, usarlo en áreas específicas. Por ejemplo, fuera del área de almacenamiento, y usar la warfarina, que son productos que le crean una sed al ratón porque le rompe los vasos capilares y entonces eso le da una sed intensa al ratón. El ratón sale a buscar agua y muere fuera del área donde usted le ha aplicado el producto. Pero eso tiene un protocolo. Yo no sé quién es que está usando esos productos a lo loco, tal vez, usándolo para la vivienda y esas cosas no se pueden usar porque ese gas se expande. Probablemente en dijas, eso tiene que estar herméticamente cerrado, repito, donde aplican eso. En dijas, las rendijas o las canaletas de aires acondicionados, qué sé yo, tuberías, etcétera, que andan en los edificios, esas cosas se filtran por ahí y puede dañar. Bueno, y eso parece que es lo que ha pasado. Muy lamentable que pasen esas cosas por inadvertencias de gente que muchas veces lo que aplican eso son ignorantes en la materia, no son profesionales, lamentablemente. Probablemente no saben ni leer lo que dicen las etiquetas. Una barbaridad. Bueno, me llamó la atención algo que dijo el Papa, pero es una verdad. El Papa ha dicho que una gran cantidad de creyentes o de feligreses no leen el Evangelio, no han leído uno de los Evangelios, y es verdad. Y por eso yo muchas veces aquí he usado una expresión que ahora el Papa me da la razón, de que hay mucha gente que tiene expresiones de fe, pero sin fe. Eso es verdad también. Es gente que no ha tenido una buena, diríamos, una buena pedagogía o una buena catequesis, no sé cómo se le llama eso, el catecismo, mal evangelizado. Y eso es lo que pasa también, hay mucha gente mal evangelizada, porque los evangelios son geniales. Eso es pedagogía pura, lo que esos evangelistas escribieron ahí. Bueno, el tema en la política dominicana, en estos días que han estado tan intensos, no hay duda que lo de la ley del DNI y el asunto de las inauguraciones, si puede el presidente inaugurar o no.
con lo del DNI, la verdad que uno no entiende muchas veces cómo que son las cosas aquí, porque en el Congreso se ha dicho ya o se ha confirmado que la oposición votó por la ley y se le enrostra a los opositores que no hablen entonces de esa ley porque sus diputados y senadores fueron y votaron por la ley. Ahora, eso hay que verlo, tal vez con más profundidad, porque en una oportunidad en el Senado se aprobó una ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, y los senadores, incluyendo a Ramón Albuquerque, que hoy anda ahí hablando muchísimo, que es más serio que toda la gente de este país, más serio que Luis Abinader, dijo él también, el presidente. Todo el mundo sabe lo que pasó en esa presidencia del Senado, con cómo se torció el contenido de aquella ley, que se aprobó una ley y luego se mandó a publicar otra. Se deformó esa ley. Es decir, en ese Congreso se prestan para todo, y más cuando esa mayoría absoluta la tienen gente de conducta no fiable. Porque vamos a decir eso. Se ha dicho que la bendita ley esa que crea el DNI, se aprobó una cosa y luego se le agregó otra. O que se había acordado con retirando un artículo ahí, el famoso artículo 11. Yo creo que es el que dice, al que se refiere. Y que la oposición aprobó esa ley conociendo de que se había retirado, habiéndole hecho esa observación de que tenía que ser obligatorio que el DNI buscase la aprobación de un juez para usted ir a exigirle a alguien que le suelte la información que usted anda buscando. Porque usted no puede salir a buscarme a mí porque yo diga algo aquí, como dicen los ibaeños, y entonces sale un agente del DNI a buscar a Manuel Fermín porque la información que tiene es importante para determinar si hay un plan conspirativo, si hay un detalle que necesita el Estado conocer para su seguridad. Es decir, esas cosas son difíciles de explicar en un país que ha tenido oprobio con el caliesaje, señores, que no hay un dominicano que no sepa lo que es un calié, óigase bien, o un pico chato, como se le llama en la guardia y en la policía. Entonces, indudablemente que hay que ver si realmente la oposición fue engañada, porque aquí hay gente que se presta para todo. Se ha dicho que eso le quitaron eso a la ley. Es decir, que retiraron la advertencia que hacían los opositores a la ley. No incluyan esto aquí, no me quiten eso, o pónganmele esto. Pero uno sabe cómo las bellaquerías que hay en este país. Vamos a una pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo, y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues como señalábamos nosotros anteriormente, yo creo que ese proyecto no tiene que ser tan discutido porque ya ha sido ampliamente conocido, pero el gobierno ha evidenciado, o el presidente, mejor dicho, el presidente Abinader ha evidenciado falta de fe democrática. Ha dado pie a muchas situaciones que la gente no se siente como sorprendida, porque ¿por qué actuar así? ¿Qué buscan? ¿Es controlar a quién? Porque, señor, usted sabe la lucha que ha dado este país, salir a camino a la libertad de expresión, la gente, y de difusión, que la gente pueda hablar, salir, expresarse, decir, escribir, y que venga un gobierno de rookie a querer imponerle una venda o un zipper a usted. Eso no es verdad que este pueblo va a soportar eso. Entonces, esto ha dado pie a que la gente sepa o piense que al presidente le falta fe democrática, que hay que tener fe democrática para usted ser demócrata. O como dice el Papa, hay gente que tienen fe o hacen expresiones de fe, pero expresiones de fe sin fe. Hay que tener cuidado, hay que tener fe, pero con expresiones de fe verdaderamente de fe. Eso es la realidad. Si no hay fe democrática, es porque usted no cree totalmente en la democracia. Usted quiere una democracia suya, y el presidente es muy inclinado a esa marcialidad y a todas esas, qué sé yo, esos elogios y a todo eso. Pero no es él, es la conducta incluso del PPA, porque hay que llamarle así, PPH y PPA, andan juntos los dos ahí. Y uno sabe lo que fue esa conducta, esa marcialidad que quiso imponerse aquí en tiempo del PPH. Es una escuela, lamentablemente. Por eso digo, esa misma ley hay que revisar bien si la oposición creyó que se aprobó una cosa y luego la cambiaron, porque repito, esos personajes del camino malo, como se le llama, fueron los que variaron la ley de telecomunicaciones por allá, por los años 90 y algo sería, no recuerdo bien. Pero era Ramón Albuquerque, presidente del Senado, o uno de los senadores que manejó la ley. Porque uno tiene memoria todavía, el Alzheimer no nos ha afectado a muchos, creo yo. La otra circunstancia que ha llamado la atención ha sido lo de si se puede inaugurar o no el presidente. A mí no me gusta esa disposición
de que se le prohíba a un presidente inaugurar porque estamos en elecciones, que la reelección, yo no creo en eso, porque nosotros a Balaguer no queríamos que le aplicaran eso a Balaguer, porque Balaguer era un hombre que trabajaba demasiado y hacía y construía obras para inaugurarla, para entregársela al país, obras hechas con recursos propios del gobierno dominicano. Entonces, estos gobiernos, como el de Luis Abinader, que es un gobierno árido, que puede exhibir poco. Imagínense ustedes que le pongan un freno al presidente de la poca obra que pueda hacer, que no la puede inaugurar. Imagínense el presidente loco por inaugurar o por hacer una especie de escenografía, tramoyismo. La presa de Montegrande. Imagínense ustedes, perderse de esa oportunidad de que yo puedo exhibir esta presa porque eso me va a dar voto. Y entonces que por esa disposición no puede hacerlo. Yo no creo. Yo creo que el presidente debe inaugurar, que lo deje, que esa ley la interprete. Ahí hay un juez peligroso, porque entonces un juez de Junta Central Electoral ha hecho una interpretación, parece, de esa ley, que la ley tal vez está mal hecha o mal redactada, porque le pone unos plazos al presidente de 60 días, pero que el presidente dice, no, eso me aplica a mí cuando vengan los 60 días por ejemplo, de las elecciones de mayo. Pero estamos en enero, o sea, lo que aplica tal vez para las elecciones de febrero, que son los 40 días de las municipales. Y que las presidenciales no deben estar afectadas por eso. A mí, repito, yo prefiero que dejen al presidente que inaugure, porque es que este gobierno tiene demasiado poca, como decía Hueva Rodríguez, tiene muy pocas excelencias que exhibir, señor. Ustedes saben los inconvenientes de carestía de artículos, alimentos, los problemas de los medicamentos, combustibles, el problema de la delincuencia, corrupción, impunidad. No puede perseguir a su propia gente porque eso está vedado. El Ministerio Público no quiere actuar con independencia contra la gente que están en el gobierno. Ahí hay problemas con la calidad de los servicios, el gobierno no da pie con bola. El agro está agro caído, como dice. La producción agropecuaria muy cuestionada. Los precios de los alimentos, hemos señalado, muy altos. Es decir, el gobierno arrastra muchos problemas y que entonces lo poco que haya que tenga que inaugurar no lo puede inaugurar. Yo creo que eso no está bien. Para mí no me gusta esa ley. Repito, porque Balaguer y nosotros, los balagueristas de la época, siempre nos opusimos a que eso eran intenciones del PRD, porque eso es lo malo del PRD, o del PPH, o del PPA de Abinader, o el PRM. Que ellos cuando están en la oposición, porque por eso es que yo siempre he dicho, el PRD, el PRM, PPH y todo actúan como el jugador que tiene el control, por ejemplo, si es jugando béisbol, el control de la valla, de la cerca, del outfield. Cuando va a batear al contrario, lo alejo. Cuando voy a batear yo, la acerco. Si voy a jugar voleibol, bajo la malla cuando voy a dar el killing yo al remate y la subo cuando el adversario va a dar el remate. En una forma muy antojadiza. Entonces, cuando están en la oposición, esa ley se la inventó el PRD en su época, cuando luchaba Peña Gómez contra Balaguer. Porque Balaguer era el hombre que entregaba obras. Y el PRD siempre fue un partido de aridez para eso. Siempre yo he hablado del Don Chencho. Entonces yo creo que aplicarle esa ley al señor Abinader es darle cancha para que él diga que ha hecho muchísimas obras que no ha hecho, porque las obras que ha hecho este gobierno la mayoría son de asfalto, asfaltar calle, y eso no son obras. Yo me voy a permitir, como lo he dicho otras veces aquí, muchísimas veces,
esas obras inauguradas, cuando un pueblo le dice a usted que no va, óigalo, presidente Abinader, que se lo va a decir Manuel Fermín aquí. Si el pueblo le dice que no quiere porque usted no le ha devuelto o el cambio no le ha dado la cantidad de cosas que usted prometió y el pueblo la está esperando, o no se le han construido las obras, o no se le satisfizo con los controles de la delincuencia, que la gente quería mejores servicios, que tengan mucha agua, que tengan luz, que tengan mejor transporte, etcétera, etcétera. Si usted no le ha brindado eso, no importa las obras que usted pueda inaugurar o no, porque eso, pienso yo, no da triunfo si usted no ha podido cumplir con lo demás. Balaguer, que repito, podía exhibir la cantidad de obras que no había hecho nunca nadie en este país. 18 de abril del año 1978, el presidente Balaguer, su partido reformista y su gobierno estaban sentenciados por el empuje del proyecto de cambio del PRD. Todo el mundo sabe eso. Don Antonio Guzmán era el candidato, Jacobo Magluta el candidato a la vice, el doctor Peña Gómez con todo su empuje y su liderazgo y todas esas fuerzas unidas contra Balaguer, y se perdieron las elecciones. Ahora, 18 de abril del año 1978, donde estaba Manuel Fermín presente ahí, porque hablo con esa fe pública, como dice. Se inauguró el canal Yaque del Sur a Asua con sus 6 ramales y la presa derivadora de Villalpando. Si Luis Abinader hace una obra así, óigame, se estremece el Caribe, toda la región del Caribe estuviera estremecida por la propaganda y esa escenografía política, todo ese tramoyismo, fuera una cosa del otro mundo. Porque es una obra como el canal Yaque del Sur a Asua, fue entregada el 18 de abril. Pues bien, yo recuerdo, señores, 2 semanas después o 10 días después, no, vamos a decir que 2 semanas después, el 1 de mayo, oiga bien, presidente Abinader, qué obra, qué colosal obra entregó Balaguer en 1978, pensando el doctor Balaguer que con esas obras el pueblo tenía que convencerse que Balaguer era la necesidad nacional, que llegamos a la conclusión que lo era. Pero el problema no eran las obras. Se inauguró el 1 de mayo del año 1978, faltando 15 días para las elecciones, la presa de Rincón, óigase bien, una obra majestuosa para riego, 119,000 tareas de tierra se irrigan de esa presa. 1,500 parceleros regantes usan esa presa. El acueducto de San Francisco de Macorís y de Tenares y parte de Salcedo sale de las aguas de esa represa. Pesca y producción de energía, más la creciente del río Jima, detenidas allí como afluente del Camus. Y el Camus, desde luego, del Yuna. Esa obra costó 25 millones de dólares de ahorro interno. El PRD o el PRM de Luis Abinader hace una obra así, óiganme bien, hace una obra así, no se la dejan inaugurar y lloran en los parques. Pues Balaguer entregó esas 2 colosales obras en 15 días de diferencia. Aparte de todas las obras que se habían entregado, y perdió las elecciones. Es decir, no es solamente la obra. Y yo he dicho aquí que Balaguer perdió las elecciones porque La Guardia se excedió
o se tomó tanta confianza en el poder de Balaguer y el poder del Partido Reformista y el poder del poder, que creyeron que era imposible salir del poder. Los jerarcas militares y Balaguer perdió la elección y salieron del poder, porque el pueblo no estaba cansado de las obras de Balaguer, estaba cansado de la represión y de los abusos de muchísimos de estos jerarcas militares que creían que estaban en la era de Trujillo de nuevo. Y eso no fue así. Pero las obras no las valoró el pueblo en ese momento para decirle a Balaguer: quédese ahí, doctor. Por tanto, dejen que Luis inaugure lo poco que tiene Luis Abinader, porque con todos los problemas que se han generado en este gobierno, pueda tal vez compensar o tener la satisfacción de decir: señores, estoy entregando una obra importante. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir. Yo tengo una imagen de la presa de Monción, de Rincón, que fíjense qué majestuoso lago ahí, del río Jima. Allá al fondo está el núcleo. Yo creo que esa fue la segunda presa de concreto que construyó el presidente Balaguer. Creo que la primera fue, si mal no recuerdo, fue Valdesia. Y luego Rincón, porque todas las demás eran presas de tierra, el núcleo de tierra, como Tavera, Sabaneta, Sabanayé, Guatillo, todas esas son presas que tienen núcleo de tierra. Pero Rincón fue de concreto y se vaciaron ahí yo creo que fueron como 175,000 metros cúbicos de concreto se vació ahí en ese núcleo de la presa. El lago tiene como 80 o 75, 80 millones de metros cúbicos de agua, la capacidad del lago. Una presa preciosa, importantísima en la zona, como ya acabo de decir.
Esas son las obras. Eso no valió para Balaguer ganar las elecciones. Y yo recuerdo ese acto, porque yo estaba ahí también en la inauguración de esa presa. Fuimos a La Vega, ahí a Rincón, acompañando al doctor Balaguer, que ya no está con nosotros, pero esa obra quedan como testigos de su presencia, de su paso por él. Ya la puede quitar Eric, pero nos dejó un legado difícil de superar por los gobiernos de estos tiempos, tan endeudadores. 24.5 millones de dólares costó esa presa, y ese señor no buscó un peso de los chelitos de los consulados. Balaguer recogió esos pesitos para pagarle a Hanson y Rodríguez, que fue la compañía que diseñó y supervisó la construcción de esa presa. Creo que fue Agromán que la construyó también, los españoles. Pero ese es el legado. Ahí están hoy las comunidades ibaeñas usando la presa de Rincón desde mayo del 78. Son muchos años. Del 78 para acá estamos hablando de 45 años que tiene esa presa dando servicio, y el canal Yaque del Sur Asua dándole servicio a las feracísimas tierras o de la plena azuana. Ay, caramba, cuánta satisfacción siente uno viendo obras de ese nivel, construida por gobiernos como esos, que se dedicaron a trabajar de verdad, porque esto es lo que se llama trabajo de verdad. Bien, bueno, el foro del tránsito, han hecho un foro sobre los problemas del tránsito, pero me llamó la atención que la mayoría de las propuestas de ese foro que ha organizado el Listín Diario, y que uno saluda eso, la mayoría de las propuestas terminan en que hay que colectivizar el transporte, que hay que ir al metro, a ese sistema de transporte masivo. Y yo, ¿qué digo? Más Leonel. Es decir, la propuesta para resolver el problema de pasajeros en la capital o en el país es más Leonel. Fíjense por qué que los hombres de Estado uno tiene que hablar de ese tipo de cosas, porque, señores, usted puede ser o no amigo, adversario de Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández, esa obra que construyó para fines de agilizar el tránsito y al mismo tiempo transportar muchos pasajeros vía el metro, son obras que trazan, como se dice, un antes y un después. Podía ser una especie de raya de pizarro, es decir, a partir del metro, señores, 100 millones de pasajeros ha montado el metro. Imagínense ustedes lo que eso significa en una ciudad como está esta ahora mismo, prácticamente colapsada por un exceso de tránsito que nos tiene vuelto locos. Pero esa visión, uno tiene que reconocer esos méritos, señores, esos créditos. Esas son obras verdaderamente pensadas. Hay que saludar que el Listín, repito, está con ese foro, ese seminario allí, o ese diálogo, aquella mesa de trabajo, mesa técnica para conocer la opinión de muchas instituciones, universidades y especialistas en tránsito y esas cosas. Pero me llamó la atención eso, que prácticamente hay que decir más Leonel. O sea, la idea que tuvo Leonel Fernández de que había que masificar el transporte, criticado por gente, hemos dicho aquí, los mejores economistas de este país gritaron cuando se habló de ese metro que eso era un exceso, y el abajismo rabioso, todos esos próceres de la comunicación que han terminado en una especie de caverna mediática, terminaron porque fueron todos de que marcha verde, y ahí andan derivando beneficios del gobierno de don Luis Abinader. Pero siempre han representado el abajismo, todos eran enemigos del sistema, hasta que vino el metro y le dio en la cara, y le dio en la cara a todos sus críticos, que hubo críticos solamente por cebarse
con la figura de Leonel Fernández, que fue el presidente que hay que darle todo el crédito de haber impulsado el sistema de metro aquí. Hoy una realidad, 100 millones de personas han sido transportadas en el sistema de metro. Igualmente los teleféricos, si ese es un sistema que sigue dando beneficios, hay que darle crédito al gobierno de Danilo Medina, que por lo menos se metió en eso, en también ayudar al transporte con una novedad, porque eso fue una novedad, no una novedad en República Dominicana, porque Balaguer hizo todo aquí, hizo túneles, Balaguer hizo túneles, hizo teleféricos, porque el primero que se hizo fue el de Puerto Plata. Pero a nivel masivo así, yo no ya como aquel turístico, no. Ya como a nivel público, masivo, de transporte de pasajeros, como el sistema que ha instalado tanto en Sabana Perdida como el de los Alcarrizos, hay que darle ese crédito al gobierno de Danilo Medina, que fue el que abrió esas puertas de nuevo modelo de transporte como una forma de alimentar el transporte metro, que es el verdadero, diríamos, esfuerzo masivo de transporte de pasajeros, el metro. Más líneas de metro y vamos a descongestionar la capital. Con más líneas de metro y además respetando la ley, porque también ese es otro, el desorden que hay. Y un AME o un DGC y una Policía Nacional que no tienen autoridad para dirigir el tránsito aquí. Un tránsito que está en manos de gente que no sabe de tránsito, porque, señores, en DGC, yo creo que son todos haitianos los que hay ahí. Todos los agentes de policía de la DGC, la mayoría, debe haber 90% son todos haitianos. Usted ve a esa gente y son haitianos puros. Yo creo que no entienden el idioma o no lo han preparado para entender el tránsito en la República Dominicana, porque si son haitianos. ¿Y cómo lo enganchan a policía? Digo yo, porque es que son hijos de ilegales, probablemente. Entonces, ¿dónde están las cédulas? ¿Y cómo, con qué que lo enganchan? Ahí qué desorden hay en este país, señor. Y hablando de Haití, ¿qué es lo que vamos a hacer con este gobierno de Luis Abinader y los haitianos? Ya ni habla, el gobierno dominicano ni habla de la presencia haitiana aquí, el desorden, la nación haitiana montada aquí, las parturientas hacen lo que le da la gana en los hospitales y nadie se atreve a llamarle la atención a las parturientas. Siguen los haitianos entrando y el pacto de nación durmiendo el sueño de los justos allí, como dice. Nunca más, diríamos, nunca más es real esa expresión que ver ese pacto de nación dormido allí, Nati muerto, nada de atención. Al contrario, el gobierno todavía luce más pro haitiano. Ahora es que estamos invadidos de haitianos y el gobierno dominicano no hace ni gestos, señores, de ponerle orden a este desorden de inmigrantes. ¿Dónde están las medidas que se iban a tomar del pacto de nación? ¿Dónde está la regularización de los obreros? ¿Dónde está la mecanización de la agricultura y la mecanización, la tecnificación de la construcción? Bueno, eso fue anunciado por el presidente Luis Abinader, que nadie le gana al presidente Abinader anunciando cosas irrealizables. Promesas, como yo he dicho, señores, por primera vez se va a mandar una reelección en este país, prometiendo hacer lo que se prometió y no se pudo hacer en el periodo anterior. Lo inverosímil. Yo creo que hasta los vagones que vinieron para el monorrey de Santiago, que me dicen que esa hora, bueno, yo he ido a Santiago y yo no he visto esa hora como para que ya vayan llegando los vagones. Parece que los vagones vinieron con tiempo para que sirvan de tramoya, para mostrarlo, para que el pueblo de Santiago vea que están llegando los vagones, pero yo no sé cuándo que van a subir esos vagones ahí. Yo no creo que eso esté listo. Por lo menos lo que yo vi en Santiago, no vi que se podían subir esos vagones ahí
para dar servicio pronto, diríamos así, porque eso no tiene una fecha, un horizonte, no sé, o el gobierno lo ha anunciado como para 3 o 4 meses, creo, la terminación del monorrey de Santiago. Bueno, nada, mañana tenemos de nuevo presencia en este canal Teleimpacto. Nos vemos mañana, gracias por su atención y este programa tenemos que despedirlo porque ya el tiempo se me ha agotado. Gracias por su atención y mañana de nuevo aquí, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.